¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, antes de comenzar mi comentario, antes de comenzar mi plática con ustedes, quiero leer un post que acaba de subir, subió a la 1 de la mañana el presidente López Obrador, un post a su cuenta de Twitter. Quiero leerlo con ustedes. Y dice lo siguiente. Agradecemos la solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto de la Embajada de México en Ecuador. Respetamos al pueblo hermano de ese país y a nuestros connacionales. Les pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación. Estamos pendientes de los diplomáticos de nuestra patria. No están solos. Han dado muestra de dignidad y decoro, como quedó de manifiesto con la actitud de Raquel Serur, nuestra embajadora, y de Roberto Canseco, jefe de la Cancillería de la Embajada. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, está conduciendo de manera profesional y eficaz este penoso asunto. Pues sí, resulta de que el presidente dio la orden de romper relaciones diplomáticas con Ecuador porque el gobierno golpista ahora es un gobierno golpista, se convierte en un gobierno golpista al violar la soberanía de nuestro país, al incursionar policías armados a la embajada de México en Ecuador, incursionar, meterse por la fuerza a la embajada y detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Se lo llevaron detenido e incluso hubo golpes, hubo empujones, hubo maltrato hacia la persona del el jefe de la Cancillería, Jorge Canseco. Uh-huh. No voy a pasar los videos, no me gusta pasar videos de violencia, no me gusta creer, yo creo que hay mucha violencia en el mundo como para todavía proyectarla más. Pues sí, ya México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, está por salir todo el personal diplomático de Ecuador, y eso es en respuesta por la violación al derecho internacional que tuvo el gobierno de Ecuador al ordenar que las fuerzas del orden entraran a la Embajada de México, violando derechos internacionales y violando la soberanía de nuestro país, porque recordemos que las embajadas de cada país ubicadas dentro de todos los países que componen el planeta se consideran como terreno de ese país que coloca la embajada dentro de un país. Uh-huh. Entonces, la embajada de México en Ecuador se considera parte del territorio mexicano. Y de acuerdo al derecho internacional, no puede violarse bajo ninguna circunstancia la soberanía de las embajadas. ¿Mm? Ni los gobiernos militares de América del Sur se habían atrevido a algo así. No recuerdo ahorita con exactitud cuándo fue la última vez que un país violó la soberanía de otro país al penetrar fuerzas armadas en las embajadas de algún país. No me viene a la memoria. Sí ha habido eventos, sí los ha habido, pero recientemente no recuerdo alguno. Uh-huh. Bueno, pues esto acaba de ocurrir en la Embajada de México en Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado todo este evento? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió para que Ecuador decidiera tomar una decisión así? Ya se veía en las horas recientes, el día de ayer, el día de antier, ya había el gobierno de Ecuador, ya había dado instrucciones a fuerzas del orden público, a policías, que se postaran afuera de la Embajada de México.
Ya habían incluso apostado tanquetas militares. Ya habían llegado incluso militares afuera de la embajada de Ecuador, en una manera amenazante, prepotente, cuando la obligación de todos los países es de proteger las sedes diplomáticas, no agredirlas, es de protegerlas, no de agredirlas. Pues bien, todo parecía indicar que iba a quedar en eso, en una mera amenaza, en una mera muestra de prepotencia. Todo parecía que ahí iba a quedar, pero no. Ya, como les comenté, pues ya ocurrió, violaron la soberanía del país. Pero, ¿por qué ocurrió todo esto? Bueno, el año pasado, el año pasado, en el mes de agosto, en plenas campañas presidenciales, en plena campaña presidencial, los periodos presidenciales en Ecuador son de 4 años. Estaban en el cuarto año, principios del cuarto año del periodo del presidente Lenín Moreno. Se dio por concluido el periodo del presidente Lenín Moreno y llamaron a unas elecciones inmediatas. Uh-huh. Y estando en plena campaña, estaban contendiendo por la presidencia varios personajes. Daniel Noboa, que actualmente es el presidente, Luisa González, que era la candidata por el partido Revolución Ciudadana, Daniel Noboa era candidato por Acción Democrática Nacional, Fernando Villavicencio por el partido Movimiento Construye y 4 contendientes más. En total eran 7 contendientes. Los más representativos de las corrientes políticas en Ecuador era Daniel Noboa, el que resultó designado presidente, electo presidente, que es un presidente de corte ultraderechista. Su papá es considerado el hombre más rico de Ecuador, o sea, un empresario muy poderoso en Ecuador, e incluso el tío de Daniel Noboa, el actual presidente, hermano obviamente de su papá, fue presidente de Ecuador a principios de la década de los 2000, del 2000. Uh-huh. Luisa González es la cara contraria, es la representante del correísmo, la izquierda, el gobierno progresista, así como resultó Rafael Correa. Bueno, Luisa González era representante del correísmo, izquierda, progresista. Y Fernando Villavicencio, un candidato también de derecha. ¿Ok? Entonces, estaba realmente la ultraderecha, la izquierda y la derecha. Imaginemos en México algo así como Daniel Noboa, el equivalente a Xóchitl Gálvez. Luisa González, el equivalente a Claudia Sheinbaum. Y Fernando Villavicencio, el equivalente a Álvarez Maínez, Jorge Álvarez Maínez. Así para que nos ubiquemos cómo estuvo la situación. Uh-huh. Bueno, en agosto se dio un evento muy desagradable. Asesinaron ante las cámaras a Fernando Villavicencio. Fue un magnicidio que se dio en Ecuador. Lo asesinaron y de este asesinato, la andanada mediática que se dio posterior a este asesinato fue la de inculpar a la candidata de izquierda, inculparla de lo que le había ocurrido a Fernando Villavicencio. La andanada mediática se dio a todo lo que daba, a todo lo que daba. Entonces, aunque en las preferencias electorales, en las
en las encuestas iba arriba la izquierda encabezada por Luisa González, después de este evento y de una andanada mediática en contra de ella, pues resulta de que resultó electo como presidente Daniel Noboa, o sea, ganó la ultraderecha, desacreditaron a la izquierda y asesinaron al candidato de derecha. Se le atribuyó de que había sido el narco, había sido personas de del crimen organizado los que habían cometido el magnicidio. Pero la que resultó afectada por la andanada mediática posterior al asesinato fue la candidata de izquierda Luisa González. Bueno, el presidente hizo mención en su mañanera del miércoles pasado, que fue el día primero aproximadamente, el día 2 aproximadamente, sí, el día 2. Él hizo mención, esto que les estoy comentando, él hizo mención de ello. Y en respuesta, el presidente de Ecuador, que es este individuo que ven aquí, este individuo tiene 35 años, Daniel Noboa, el hijo del multimillonario. Este señor dio la orden de amedrentar a la Embajada de México, a su cuerpo diplomático, al rodearla de fuerzas del orden, hasta ese momento pretendiendo ingresar a la embajada. Y finalmente lo hicieron anoche. ¿Qué va a ocurrir? Pues está por verse todavía saber qué va a ocurrir, pero por lo pronto el presidente López Obrador ya anunció que rompe relaciones diplomáticas con México. Pero ¿por qué hizo ese comentario el presidente? ¿Por qué hizo ese comentario el presidente? El presidente lo hizo porque quiere ubicar al pueblo de México de que realmente la derecha no sabe jugar limpio. La derecha no sabe ser honesta. Esto que ocurrió en Ecuador no fue un evento aislado, fue un evento planeado. Le costó la vida a un candidato. La ultraderecha, el recurso que utilizaron fue quitar de en medio a un candidato para mediáticamente golpear a la candidata de izquierda, porque la ultraderecha ecuatoriana, la ultraderecha latinoamericana, la ultraderecha internacional, los dueños del capital no quieren el regreso del correísmo a Ecuador, porque el correísmo en Ecuador, la corriente que instauró el presidente Rafael Correa en Ecuador, no se ajusta a los negocios del capital mundial, no se ajusta a los intereses del Fondo Monetario Internacional, no se ajusta a los intereses de la derecha y ultraderecha ecuatoriana y latinoamericana. Un presidente así no les conviene ni a la ultraderecha ecuatoriana, ni a la latinoamericana, ni a la internacional. No les conviene. Un presidente que no obedece órdenes no les conviene. Entonces, no querían correr riesgos, no quisieron correr riesgos de que potencialmente pudiera ganar la candidata Luisa González. Y repito, el haber quitado de en medio a Fernando Villavicencio, al candidato que asesinaron en agosto, no fue un evento aislado. Lo planearon para darle la vuelta a las encuestas y que ganara el candidato de ultraderecha. No quieren correr riesgos, no quisieron correr riesgos y se fueron por la derecha,
Se fueron por la ultraderecha para rebasar a la candidata de la izquierda. Y lo lograron. Lo lograron. Ahora, ¿por qué funcionó la estrategia? ¿Por qué? Porque todavía el pueblo ecuatoriano, los ecuatorianos, no están politizados, no están lo suficientemente politizados como para entender, como para analizar y entender qué fue lo que realmente ocurrió en ese momento. El pueblo ecuatoriano no está completamente informado con la verdad, no. Todavía el pueblo ecuatoriano depende de los medios de comunicación de derecha y de ultraderecha. Al no haber un presidente que emite sus mañaneras y que en sus mañaneras informe al pueblo, eduque al pueblo, le diga la verdad al pueblo, el pueblo ecuatoriano es vulnerable. Tan fue vulnerable el pueblo ecuatoriano que votaron por el candidato de ultraderecha, el que sí obedece las órdenes del capital del mundo, el que sí obedece las órdenes de la derecha y ultraderecha ecuatoriana y latinoamericana. Eso fue lo que explicó el presidente y ese fue el mensaje que mandó el presidente el miércoles pasado. Y los mexicanos lo entendemos. Lo entendemos perfectamente porque estamos en un contexto similar al que se encontraba Ecuador en agosto del año pasado. Similar. Tenemos una andanada mediática tremenda en contra del presidente, en contra de su gobierno, en contra de la transformación y en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. La andanada mediática está a todo lo que se puede está ahorita, la andanada mediática, en contra de estos elementos que ya les dije. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Ecuador sí pudieron revertirlo y en México no han podido? No han podido revertirlo en México porque vemos las encuestas y la doctora está por arriba, 30 puntos arriba de Xóchitl Gálvez. La aceptación del presidente está en 79 puntos, la aceptación del presidente. ¿Cuál es la diferencia? De que los mexicanos sí tenemos a un presidente que informa. Los mexicanos sí tenemos a un presidente que nos dice la verdad. Los mexicanos sí tenemos a un presidente que nos explica con claridad cómo manipularon las instituciones en el pasado para saquear a nuestro país. ¿Cómo le hicieron? Nos platica el presidente, nos explica el presidente cómo le hicieron para saquearnos prácticamente en todos los renglones de la economía. ¿Cómo nos saquearon en los ferrocarriles? ¿Cómo nos saquearon vía Fobaproa? ¿Cómo nos saquearon con la privatización de Pemex? ¿Cómo nos saquearon con la privatización del sector eléctrico? ¿Cómo nos robaron con la construcción de hospitales? ¿Cómo nos saquearon con la construcción de prisiones? ¿Cómo nos saquearon con contratos de gasoductos? ¿Cómo nos saquearon prácticamente en todos lados? Entonces, los mexicanos sabedores de que el presidente nos explica, ya tomamos conciencia y ya no nos tragamos las mentiras que nos dicen los medios tradicionales de información. Algo que no ocurrió en Ecuador. Algo que no ocurrió en Ecuador. La gente sí creyó lo que les dijeron los medios de comunicación. La gente sí se dejó engañar. La gente no actuó con capacidad de análisis para saber cuáles eran los mensajes que se daban en ese momento a la muerte de este candidato. Y como obviamente la sociedad, lo he dicho anteriormente, una sociedad vulnerable, una sociedad espantada, amedrentada, es fácil de manipular. Resulta fácil de manipular. La candidata de la izquierda en Ecuador iba 10, 12 puntos arriba. E incluso en la primera vuelta ganó la primera vuelta por un margen de 10 puntos.
Pero en la siguiente vuelta, antes de la siguiente vuelta, se da el asesinato del candidato y voltean y gana el candidato de ultraderecha, Daniel Noboa. Repito, el que sí va a tomar dictado, el que sí va a obedecer las órdenes, el que sí va a endeudar a Ecuador, el que sí va a tomar el estandarte del neoliberalismo, ¿sí? Esta fotografía que ustedes ven es una fotografía que se tomó el año pasado, 2023, y a principios, cuando vino el presidente de Ecuador, Jorge Lazo, precisamente, él es el que estaba detenido. Él es el que estaba detenido en la Embajada de México con su esposa. En la fotografía está con su esposa. Lo detuvieron a él. ¿Mm? Y no es un presidente de corte completamente izquierdista, ¿eh? No, 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 no es un presidente completamente izquierdista. ¿Mm? Pero no estaba echado a la ultraderecha, no, no estaba entregado completamente al neoliberalismo. Digamos que era un presidente de centro, centro derecha. Bueno, pues con todo y eso, a este señor lo acusaron de delitos y el presidente López Obrador le dio refugio en la Embajada de México y estaba en vías su extradición a México. ¿Mm? Pues por él fue las fuerzas del orden de Ecuador entraron por él a la Embajada de México. Lo lograron, lo lograron. ¿Cuál va a ser la respuesta que va a dar el presidente López Obrador? El presidente es prudente. El presidente es prudente. Él va a actuar con mucha tranquilidad, con mucha sapiencia. Por lo pronto hizo lo que se debe de hacer, responder de una forma similar. Rompemos relaciones con ustedes. Hasta ahorita no han dicho si van a expulsar al cuerpo diplomático, al embajador de Ecuador en México. Todavía no se ha mencionado eso. Pero yo creo que está la negociación o el análisis sobre la mesa para ver qué decisión toman. Pero por lo pronto, el presidente ya rompió relaciones con Ecuador y ya llamó al cuerpo diplomático de México en ese país para que regresen a nuestro país. Uh-huh. eh, Me parece una posición digna la que tiene el presidente al dar una respuesta contundente, pero vamos a ver cómo evolucionan las cosas, cómo evoluciona esta crisis con Ecuador. Sabemos que no es el pueblo, sabemos que no es el pueblo, es el presidente y los personajes que están detrás del presidente. Es un presidente de 35 años, es un presidente de 35 años, sobrino de un expresidente, también fue vicepresidente. El tío del presidente, Daniel Noboa, fue presidente y fue vicepresidente. Uh-huh. ¿Qué va a ocurrir? Pues vamos a estar al pendiente de lo que ocurra y muy seguramente haré otro video dándole seguimiento a esto. Les agradezco por llegar al final de este video y que tengan el mejor de los días. Gracias.